Hello, Yaeli. Are we going to mall today? Hello, Diane. Of course, we can go to eat and buy some clothes. Yes, good idea. I can take order to say you start. What I find, 790. Hi guys, what do you wear the first? I think we can walk from clothing store to see what we see that we like. I wanna buy a pair of pants and for shoes. Let's go. Now then I want to go back to the food area. I like this blouse. It doesn't have the price. I ask how much it cost. I anything. See, I think what I like, what if we're living new. Let's walk a little more. We have gone to Heajit. I saw a good place to eat when we arrived. We go there. The food was delicious. I thought the soda was a bit hot. Let's go now. We walk too much and we sleep very little. Well, let's go. We're gonna repeat another time. Los verbos regulares son aquellos que forman el pasado agregado, el fijo, ed o od, la raíz del verbo. Ayuda a conocer a este tipo de verbos en un texto escrito. Los irregulares son aquellos que para formar el pasado simple o el pasado participio no siguen ninguna norma, simplemente son palabra que cambia totalmente. Pasado simple. Antes de formar una oración debemos entender cómo se hace. Empezamos con la fórmula: sujeto más verbo más complemento. En pasado simple, en negativo es sujeto más verbo más el no negativo más el complemento. Esta fórmula funciona para todas las oraciones en general, en cualquier tiempo, tales como en las preguntas, solo que en las preguntas cambiamos el verbo antes que el sujeto. Para transformar un verbo infinitivo a pasado, debemos de saber que existen verbos irregulares, los cuales no siguen una regla. Por ejemplo, a estos verbos en infinitivo no se les puede agregar la terminación ed, porque son irregulares. Ejemplo aquí, los verbos be, su verbo irregular es was, were. Void es vote. Do es did. Felt es felt. Forget es forgot. Y go es went. En pasado simple de los verbos irregulares, estos verbos, para agregarles la terminación ed, es importante fijarnos que no sean verbos irregulares. ¿Cómo se hace eso? Pues básicamente tenemos que aprendernos los verbos irregulares, porque estos no llevan ninguna regla y no hay forma de identificarlos. Tal vemos aquí el verbo want, wanted, terminación ed, y este es regular en infinitivo. Otros ejemplos son walk, walked, stop, stopped, study, studied. En estos verbos no hay problema por la terminación que tiene, simplemente agregamos el ed, como se puede ver aquí. En un verbo que termina con y, como es study, tenemos que quitar la y y agregar la i latina, como estamos viendo aquí. Y agregamos el ed. Siempre dependiendo del verbo, su terminación es si se le agrega o no una i latina más el ed, o si solo se agrega el ed.
Ahora que ya expliqué los verbos regulares e irregulares, vamos a ver algunos ejemplos de su conjugación en una oración. Tales vemos como aquí, en positivo y en negativo. Para eso voy a volver a lo que ya había explicado antes, que es un sujeto, I, verbo, was, más complemento, at school. Aquí se ve el verbo was, que es como ya había dicho acá, está en verbo irregular. Lo pasamos del be al was. En negativo es, como ya habíamos dicho, el sujeto, el verbo, el negativo y el complemento. Lo mismo que hicimos acá, agarrar el be, en irregular, lo pasamos a was. En los ejemplos con terminación ed, en positivo y en negativo, hacemos lo mismo. Este es el sujeto, el verbo y el complemento. Learn es el verbo, con terminación learn, ed, la terminación. Y en negativo, aquí es they don't learn English. Es en infinitivo el don't, por eso el learn queda igual. En infinitivo, como ya vimos, cambia el do, did, lo estamos usando en infinitivo y es don't.